Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en derecho publicitario comercial, en cómo aplica el derecho en relación con la publicidad comercial. Y hoy explicaré algunos temas jurídicos sobre la inteligencia artificial, la IA publicitaria empresarial, es decir, para la promoción de la empresa mercantil comercial, es decir, la empresa de naturaleza jurídica comercial mercantil, es decir, con ánimo de lucro. Y por eso se trata del reconocimiento de los distintos fenómenos jurídicos que existen frente a la IA publicitaria empresarial de la empresa comercial, la IA publicitaria comercial mercantil, porque por supuesto que la publicidad que se da a través de este producto, de esta clase de producto de la IA, tiene particularidades, así como cualquier forma de publicidad, pero estas particularidades complementan la publicidad tradicional y propiamente involucran una complejidad específica que se debe abordar, resolver, porque existen múltiples retos y si no se hace bien, si no se hace con validez jurídica, los daños son múltiples porque la inteligencia artificial tiene un carácter exponencial, un efecto multiplicador, mientras que si se hace bien, pues ese efecto multiplicador potencia precisamente a gran escala, con alto nivel, contundentemente, con alta contundencia a la empresa mercantil comercial. Y para iniciar hay que aclarar que la publicidad comercial jurídicamente es cualquier forma de promover a la empresa comercial, a la empresa mercantil, cualquier forma de promover sus elementos, no solo sus productos, sino cualquier elemento relacionado con la empresa mercantil, cualquier elemento de la empresa mercantil comercial. Entonces, como nos damos cuenta, cualquier forma de comunicación de la empresa ante terceros, por ejemplo, ante el consumidor, donde se promueva un elemento de esta de la empresa, es publicidad. Entonces, no solo se trata de que la publicidad sea la pieza publicitaria como un objeto explícito, directo, delimitado, sino cualquier forma de publicidad. Es decir, en últimas, cualquier pieza publicitaria que va más allá, para que esto quede claro, del concepto de anuncio comercial como una forma explícita de publicidad. Cualquier forma de promoción de la empresa comercial es publicidad. Entonces, hay múltiples elementos vinculados con la inteligencia artificial publicitaria comercial de la empresa comercial mercantil y por eso lo determinante es atender las particularidades que presenta la inteligencia artificial publicitaria, es decir, la publicidad que existe a través de la IA, de esta clase de producto, para promocionar a la empresa mercantil comercial y así, como he indicado, se potencia grandemente la promoción de la empresa mercantil comercial. Es decir, se da a conocer de una manera altamente efectiva. Y por supuesto que uno de los retos, uno de los temas jurídicos más relevantes es el de la propiedad intelectual, cómo lograr que la propiedad intelectual relacionada con la inteligencia artificial publicitaria comercial sea válida, existe con validez. Y hay que tener claro que existen varias formas de funcionamiento de la inteligencia artificial para fines publicitarios comerciales. Y por eso puede existir, por ejemplo, una inteligencia artificial generativa, es decir, que genere contenidos con base en unas condiciones preestablecidas y con base en la capacidad de funcionamiento de la IA para relacionar sus funciones con base en los comandos que ejecute quien la emplee y así se obtienen resultados, se generan resultados con base precisamente en la automatización que se logre según cómo exista cada producto de IA publicitaria empresarial que esté involucrada, es decir, cada producto de IA que esté involucrado en cada caso, en cada relación jurídica. Entonces, es determinante que antes de hacer un empleo o una operación de IA publicitaria comercial bajo una forma generativa, se debe asegurar
que la información que sirve de insumo es válida. Entonces, si por ejemplo existen contenidos sujetos a los derechos de autor, se debe asegurar que esto se maneja válidamente, es decir, que por un lado, los derechos de autor son propios de la empresa en cuanto a los derechos patrimoniales de explotación económica y que se reconocen los derechos morales en lo que se deba reconocer, es decir, los créditos de los autores de los respectivos contenidos según cómo se deban comunicar y esto obviamente en armonía con que la publicidad sea estética y no que salga un nombre de un autor de una forma que frustre el entendimiento de la publicidad porque sea incluso más grande que lo que se promueva mediante la publicidad, un letrero, por ejemplo, indicando el nombre de un autor de una forma más grande, que quede más grande, que sea más grande que lo que se promueva mediante la publicidad comercial a través de la IA en relación con los elementos de la empresa que se impulsen mediante esta. Entonces, esto también debe tener una armonía jurídica para citar al autor, pero según cómo sea la forma válida de hacerlo, y por ende lograr que la publicidad sea efectiva y por ende atractiva, según el caso, según lo que deba existir y por ende según el atractivo que jurídicamente deba tener para ser efectiva la publicidad y por ende basarse en la eficacia jurídica, en el cumplimiento, en la seguridad jurídica, en la validez jurídica, tener validez jurídica y a la vez, por eso es importante que si existen contenidos de terceros, se puedan emplear porque, por ejemplo, los derechos de autor a nivel patrimonial de explotación económica de las obras ya estén en el dominio público, sean de dominio público y por ende se puedan emplear sin problema o que se haya hecho los respectivos acuerdos para poder usar válidamente los contenidos que todavía se sujeten a derechos patrimoniales de autor que estén vigentes, que por ende sean vigentes. Y por eso se trata, en definitiva, de curar jurídicamente, de asegurar que jurídicamente los contenidos relacionados con la operación y propiamente la existencia de la IA y en definitiva de la publicidad mediante la IA existan válidamente. O, por ejemplo, si se trata de elementos relacionados con patentes para la forma de la existencia de la IA publicitaria, pues esto debe manejarse válidamente y por eso si existen patentes propias, pues esto debe estar claro y si hay de terceros, hay que tener claro que se use válidamente y a la vez, en relación con la IA publicitaria, debe quedar claro que se debe dar una personalización válida frente a cada consumidor para que así sea una experiencia válida a través de la inteligencia artificial y se logre una publicidad empresarial válida ante el consumidor, porque se atienda válidamente, es decir, específicamente su persona, según el perfil jurídico y propiamente la forma en la cual jurídicamente exista cada consumidor en cada relación jurídica entre la empresa y él, donde exista una inteligencia artificial publicitaria empresarial, es decir, una inteligencia artificial para la promoción de la empresa mercantil, es decir, publicidad relacionada con inteligencia artificial, publicidad comercial vinculada con inteligencia artificial. Y por eso esto, para que quede claro, involucra elementos digitales y elementos físicos tradicionales, es decir, en átomos, porque la publicidad comercial mediante inteligencia artificial no solo se da con contenidos digitales, sino, es decir, proyectados propiamente mediante un monitor, una pantalla, sino mediante cualquier forma de publicidad. Sí, entonces por eso es que existe el fenómeno de lo híbrido en las experiencias, por ejemplo, de un consumidor en una tienda. El consumidor puede acceder ahí y pueden darse múltiples interacciones de publicidad a través de inteligencia artificial, por ejemplo, mediante mensajes de audio, imagen, texto o sus mezclas, obras multimedia. ¿Cierto? Por ejemplo, incluso un robot puede ser quien, en primer lugar, se presente ante el consumidor dentro de la tienda y mediante el robot se logren mensajes. Y puede que el robot parezca que está hablando, es decir, emita mensajes en audio. Y entonces aquí no se trata del contenido tradicional en una pantalla, sino como nos damos cuenta en audio, en audio. Entonces, todo depende del caso y se trata de que esto exista válidamente.
Entonces, como nos damos cuenta, los elementos de software, es decir, de los programas de computador, de ordenador y de hardware, es decir, de los componentes físicos de la computación electrónica, siendo la computación digital la de mayor potencia en la actualidad, es decir, lo electrónico es el género y lo digital es una de sus clases, una de sus especies. Entonces, se trata de que cualquier elemento electrónico, incluido lo digital, existan válidamente y esto se da cuando los elementos en átomos y digitales y en general electrónicos existen válidamente. Todo está conectado según el caso. Para que así, como indiqué previamente, se logre la experiencia válida, es decir, la personalización válida del consumidor a través de la inteligencia artificial publicitaria, comercial, mercantil, empresarial. U otro tema importante es, por ejemplo, el relacionado con la inteligencia artificial publicitaria comercial basada en agentes de inteligencia artificial, donde precisamente se da una forma de optimización para realizar actividades y, por ejemplo, mediante un producto de inteligencia artificial, se indica que se seleccione la mejor oferta sobre un producto que el consumidor desea adquirir y que, posterior a que se seleccione, se adquiera. Y esta solicitud de adquisición jurídicamente involucra, según el caso, múltiples elementos, puede involucrar muchos elementos, incluso el pago e incluso la coordinación logística de la forma logística para la entrega del producto, según exista digitalmente o en físico tradicional, analógicamente en átomos, y por ende se deba recibir o entregar en algún lugar físico tradicional, en alguna dirección física tradicional. Entonces, es decir, en átomos. Entonces, eso es determinante, que los agentes de IA, es decir, que la inteligencia artificial basada en la forma de la agencia para fines publicitarios comerciales sea válida. Y por eso es que es determinante que los abogados cuenten con una metodología jurídica óptima para lograr solucionar, o sea, detectar todos los problemas jurídicos alrededor de la IA publicitaria empresarial y lograr solucionarlos, lograr soluciones jurídicas para la validez de la IA publicitaria empresarial de naturaleza jurídica comercial mercantil y a la vez para lograr controlar, para controlar, ser capaces jurídicamente como profesionales del derecho de controlar por ende eficazmente, la culpa en relación con la IA publicitaria comercial, es decir, la IA publicitaria comercial inválida, ¿cierto? Y por ende solucionar los conflictos, por ende contundentemente que existan en relación con ello, es decir, lograr que se asuma la responsabilidad jurídica en relación con ello. Entonces se trata de que preventivamente sean capaces de descifrar todo el universo jurídico que existe frente a un caso vinculado con IA publicitaria comercial para lograr que el caso sea válido y que por ende la IA publicitaria comercial sea válida y en general que al ser el caso válido, la experiencia frente al consumidor sea válida y a la vez para que a nivel correctivo se detecten y solucionen, por ende eficazmente, con alto profesionalismo, con alto rendimiento jurídico, con alto profesionalismo jurídico, los conflictos que existan en relación con la IA publicitaria comercial. Y por eso es determinante que los abogados conozcan, precisen, aclaren con alto nivel, con alto valor a nivel jurídico profesional robusto y por ende explicado de una manera simple y por ende práctica, aplicable, los fundamentos jurídicos para saber precisamente cómo es que frente a todo esto existe la diligencia y por ende la buena fe y por ende lo previsible y por ende cómo se maneja lo no previsible y por ende en general cómo se maneja la responsabilidad jurídica ni el preventivo para que cada quien cumpla, asuma lo que le corresponda jurídicamente o correctivamente para que se asuma la culpa y por ende se solucionen los conflictos sobre IA publicitaria comercial alrededor de ello. Y por eso se trata de una metodología de que los abogados conozcan y apliquen una metodología jurídica óptima, diligente, profesional, válida, contundente, segura jurídicamente, válida para el manejo de casos sobre IA publicitaria comercial y por eso en Legadly entrenamos abogados en derecho comercial publicitario, en derecho publicitario comercial e involucramos, por supuesto, con alto énfasis los elementos jurídicos de la IA publicitaria comercial. Por eso les agradezco su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial
Nuestros servicios de entrenamiento, ofrecemos dos servicios, un curso para cualquier abogado interesado y entrenamiento para equipos de abogados, para el respectivo equipo de abogados que lo contrate. Y ambas formas de entrenamiento, precisamente al ser entrenamiento, se basan en una parte teórica jurídica profesional y en aspectos prácticos para precisamente obtener una capacidad jurídica efectiva en el manejo preventivo y correctivo de casos sobre IA publicitaria comercial y en general sobre publicidad comercial. Y precisamente dentro de la parte práctica contamos con la realización de simulacros preventivos y correctivos y la solución de cuestionarios para el trasfondo jurídico para que se descifre y tenga sólido el trasfondo jurídico, precisamente de la fundamentación, es decir, del deber ser jurídico, para que los casos preventivos y correctivos sobre publicidad comercial se manejen diligentemente por parte de los abogados, es decir, de los profesionales del conocimiento y aplicación de lo jurídico. Por eso, en definitiva, los optimizamos jurídicamente, aumentamos su profesionalismo jurídico en relación con la libertad y el límite jurídicamente, es decir, lo permitido y lo prohibido, lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, la culpa y la diligencia, es decir, lo válido e inválido frente a la publicidad comercial, frente a casos, es decir, relaciones jurídicas vinculadas, relacionadas de alguna forma con publicidad comercial, es decir, que involucren de alguna manera, de alguna forma, de cualquier forma, publicidad comercial. Y a la vez los invito a legatly.ca para que conozcan los contenidos de nuestro blog y se perfeccionen jurídicamente, aumenten su perfeccionamiento jurídico en cuanto a lo válido jurídicamente frente a la publicidad comercial. Y por eso los abogados entrenados en Legatly son capaces de descifrar las particularidades jurídicas de la IA publicitaria comercial y de precisamente lograr viabilizar los asuntos jurídicos a su cargo sobre publicidad comercial, preventiva y correctivamente en cualquier parte del mundo, porque como se dan cuenta, nuestro enfoque es universal. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien y esperamos entrenarlos.